están? Muy buenas tardes. Nuevamente aquí sin maquillaje, pero ahora quiero comentarles que en esta ocasión hemos estado orando para que Dios nos guíe y que todo testimonio de poder sea expuesto en este programa. Así que en esta ocasión, sin maquillaje da un giro de 360 grados, porque el día de hoy voy a entrevistar a un joven que, bueno, para nosotros ha impactado nuestras vidas, desde saber su testimonio hasta ver cómo Dios ha sido fiel con él en este momento. Así que acompáñame a escuchar una historia en donde sé que va a ser de mucha bendición para tu vida, va a ser de mucho poder para tu vida. Y ese testimonio sé que va a cautivar el corazón también de los jóvenes, porque es un joven empresario que Dios lo está utilizando en diferentes maneras. Démosle la bienvenida, por favor, a Isaac Bacha. Él nos está acompañando el día de hoy en este programa. Muchas gracias, Isaac, por Gracias, estar aquí. pastora. Quiero decirte que en lo personal, hijo, inspiras mucho mi vida. Muchas gracias. Inspiras la vida de muchos jóvenes por ver hasta dónde Dios te ha llevado. Pero no todo fue así. No todo ha sido color de rosa. Sabemos que has tenido que enfrentar ciertos aspectos y ¿qué te parece si el día de hoy ese testimonio, lo que has vivido, lo que viviste, lo ponemos aquí para glorificar el nombre de Dios? Claro ¿Sí? que sí, pastora. Pues muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la introducción y gracias por me siento honrado y privilegiado de ser el primer hombre que pisa este set. Muchas gracias, pastora. Ay, qué lindo. Sí, pues estuvimos pensando y dijimos, no, pues tienen que ser testimonios de poder, ¿verdad? Que bendiga a todas las generaciones, todos los géneros, y no nos queremos enfocar en uno solo, hijo. Y sobre todo ver que es un testimonio en donde Dios sé que va a poner un sello para para esta generación, para estos jóvenes que te van a escuchar, hijo. Así es. ¿Sale? Así que, bueno, Isaac, vamos a conocerte un poquito más. ¿En dónde naces, Isaac? Gracias, pastora. El 16 de febrero de 1987 nace uno de los seres más maravillosos que han pisado esta tierra. Nazco en la Ciudad de México, pastora. Somos de allá, somos chilangos. Mis dos hermanos, tengo dos hermanos mayores, Abraham y Vero, y yo soy el más chiquito, soy el pilón, el que llegó de sorpresa. Nacimos todos en la Ciudad de México, sin embargo a mí me tocó realmente estar nada más el primer año de mi vida en la Ciudad de México, así que somos chilangos, pero después Dios nos perdonó y nos hicimos de corazón jarocho. Pero antes de sernos de corazón jarocho, estuvimos un año en la Ciudad de México y de ahí nos mudamos para Cuernavaca. Era cuando empezaba todo este rollo en la Ciudad de México de delincuencia y de contaminación. Y entonces mi mamá decide mudarse para Cuernavaca, pues para tener una vida un poquito más saludable, fuera de la locura de la Ciudad de México, y pues nos vamos para allá. Nos vamos para allá los tres, los cuatro en ese entonces todavía, mi papá, mi mamá, no, perdón, ¿cuáles cuatro? Los cinco, mi papá, mi mamá, mis dos hermanos y tu servidor. Okay. Nos vamos para Cuernavaca. Ajá. Y ahí en Cuernavaca vivimos aproximadamente unos, más o menos 7, 8 años aproximadamente ahí en Cuernavaca. Ay, wow. Ahí, por ahí estuvimos y tuvimos en Cuernavaca una vida llena de contrastes, porque el papá de mamá fue una persona que tuvo la oportunidad de hacer pues un buen patrimonio. Él durante mucho tiempo se dedicó a construir y vender casas. Y le fue bastante bien, bien. Mira, ahora veo. De ahí a lo mejor nace la pasión del sector inmobiliario. Mira. Y mi abuelo, el papá de mamá, tuvo a bien regalarle una casa a mi mamá cuando se casó en Lomas de Tarango. Una casa muy bonita, en desniveles y todo, y pues fue su regalo de bodas y fue su herencia también, por así decirlo, ¿no? Nos vamos para Cuernavaca, venden esa casa, mi papá la vende
y llegamos a Cuernavaca y en Cuernavaca empezamos a rentar porque lo que hace mi papá con ese dinero es comprar un terreno ahí en Cuernavaca, en un fraccionamiento hermoso, Tabachines. Era Sí, lo el conozco. mejor fraccionamiento, Sí, club sí, de sí, golf ahí sí. en Cuernavaca. Por eso te digo que una vida llena de contrastes, porque llegamos a Cuernavaca pues como una familia pudiente o con una familia con posibilidades, hasta ahí todo pintado de maravilla. Y llegamos a rentar una casa donde bueno, pues teníamos alberca, un jardín enorme, una casa preciosa, Wow. pero pues desgraciadamente desconocíamos ahí que mi papá ya andaba en algunos negocios turbios y raros. Y, Ajá. y pues bueno, desgraciadamente empezaron a tener temas mi mamá derivado de todo esto. Mi papá compró este terreno de Tabachines, pero después lo vendió, se lo vendió a una persona y al mismo tiempo se lo vendió a otra persona y empezó a hacer cosas raras, negocios turbios, negocios muy raros y se separan ellos. Nosotros nos quedamos con mi mamá y a partir de ese momento empezamos a ir de mal en peor, de mal en peor, abajo, abajo, abajo. Y de tener mi mamá su casa en la Ciudad de México, de tener un terreno en Tabachines, de tener una casa en lo que se construía la casa, por eso rentábamos mientras, de tener las posibilidades de rentar una casa muy bonita y todo, pues terminamos en un departamento en Cuernavaca, de una recámara. Éramos mi mamá, mis dos hermanos y yo, y en ese entonces terminamos en un departamento de una recámara. Me acuerdo que de hecho la tuvimos que dividir en la que era la única recámara, dormíamos mi mamá, Vero y yo, y en el comedor, que estaba separado por una pared, dormía mi hermano. Y eran unos departamentos que había construido el dueño de un restaurante ahí por una carretera. Y de hecho nuestro baño, la ventana del baño daba al área donde lavaban los platos, tiraban la basura. Este, Me acuerdo que no podíamos abrir esa ventana porque se nos saltaban las ratas, literal, Ajá. se nos metían por ahí. Y a lo mejor de tenerlo todo, Ajá. Ajá. aparentemente, en cuestión económica, pues lo perdimos absolutamente todo, Wow, qué estando ahí en tremendo. Cuernavaca. Qué tremendo. ¿Y ya conocían ustedes del señor hijo? En Cuernavaca, Ajá. nosotros, mi mamá, yo estaba muy, muy chiquito, justamente estando ahí en Cuernavaca, mi mamá tenía unas amigas, Gloria Vázquez y su hermana No me Vivian, digas. exactamente. Wow, qué Sí, bonito, no sí. sabía eso. Gloria Vázquez, Ah, mira. que tuvo ahí la oportunidad es Sí, muy sí, sí, conocida, sí. estuvo también ahí grabando con Marco Barrientos y Ujú. todo. Ellas dos, tanto Vivian con su hermana Gloria, eran Ajá. amigas de mi mamá y ellas le compartieron a mi mamá Ah, acerca mira. de Dios Ajá. exactamente. Y empezó a mi mamá a asistir a Amistad Cristiana de Cuernavaca Wow, qué con el bonito. pastor Eduardo, si no me equivoco, Ajá. así se llama el pastor. Y Ajá. y pues mi mamá se enamora completamente Claro. de Dios, se Ajá. apasiona completamente por Dios, se aferra completamente a Dios y Ujú. nosotros empezamos a asistir a la iglesia Ujú. y que también hay una historia dentro de todo eso porque un tiempo también difícil para mi mamá porque aunque conocía de Dios, mi papá venía los domingos a vernos Ujú. y nos sacaba de la iglesia según con el pretexto de llevarnos a desayunar y todo, pero iba por nosotros a la iglesia para sacarnos, para que Wow. nosotros no estuviéramos en la iglesia. Qué Exactamente. fuerte. Sí, sí, fue un tiempo difícil para mi mami. Ajá. Y bueno, ¿tú qué edad tenías cuando estabas ahí en la iglesia que tu papi lo sacaba? 6, 7 años Ah, aproximadamente. ¿y tú qué pensabas ahí en tu corazoncito? La verdad es que yo estaba pues chico. Ajá. Había muchas cosas que yo no entendía todavía ahí. Después Ujú. las fui entendiendo. Para mí pues finalmente era normal o no era un tema decir, bueno, vino mi papá, pues me voy con mi papá, ¿no? Ujú. Tengo algunos recuerdos de mi papá y entre ellos son justamente sacándonos de la escuela dominical, avisándonos que ya había venido por nosotros para Ujú. pues irnos a desayunar o alguna Ujú. cuestión así, ¿no?
Entonces yo de chiquito realmente por lo que había en mi corazón era la emoción de poder ver a mi papá, porque pues no lo veía en toda la semana, ¿no? Entonces existía ahí la emoción de estar con él. No lo entendía, hoy sí entiendo pues la lucha que era para mi mamá esa situación, ¿no? Y también las intenciones de mi papá, porque no eran las intenciones bueno, no queda de otra, nos vamos a ver el domingo porque es el único día que se puede. No, él buscaba que fuera específicamente en ese momento, ¿no? Porque pues bueno, él tenía su resistencia en cuanto a ese tema. Ok, hijo. Y entonces, ¿y cuánto tiempo duran en Cuernavaca? En Cuernavaca estuvimos aproximadamente, como unos 7 años, más o menos, aproximadamente unos 7 años. Y de repente, un día estando en Cuernavaca, me acuerdo perfectamente de ese día, lo tengo súper clavado en mi mente y en mi corazón. Suena el timbre, me acuerdo que yo estaba en mi cuarto, de repente nos manda a llamar a mi mamá y veo que está en la sala sentada mi tía, la hermana de mi papá, llorando. Entonces, aunque yo estaba chiquito, me acuerdo perfectamente bien de la escena y pues sacaba de onda, ¿no? Bien, pues porque estaba llorando, ¿no? Y nos sientan ahí y pues literalmente empieza a hablar mi tía, me acuerdo que ella fue la que nos dio la noticia y nos dicen, bueno, pues les quiero platicar y les quiero comentar que su papá acaba de fallecer. Entonces en ese momento mi hermano y mi hermana pues empiezan a llorar. Yo no lloré, me acuerdo muy bien, pues yo tenía 6 años. A esa edad no comprendes el tema de la muerte, ¿no? Y no entiendes exactamente qué es lo que está pasando. Como buen chiquito yo sabía que algo estaba sucediendo, pero pues a los 15, 20 minutos me subí a jugar otra vez, ¿no? No entendía exactamente lo que estaba pasando, pero me acuerdo muy bien de ese día. Nos dan la noticia y a partir de que nos dan la noticia de que mi papá fallece, mi mamá tenía familia en Veracruz, a su mamá y a su hermana. Entonces las cosas en Cuernavaca pues empezaron a ir muy mal. Cuando fallece mi papá, mi mamá se empieza a enterar de una serie de situaciones impresionantes. Nosotros estábamos en una escuela que se llama Williams, que en ese entonces era una de las mejores escuelas de Cuernavaca, y nosotros no sabíamos, o mi mamá no sabía, que mi papá tenía 1 o 2 años sin pagar la colegiatura y que se la pasaba viendo cómo renegociaba y ya les voy a pagar, y cheques que rebotaban y ya casi, y todo eso mi papá se lo detuvo a mi mamá. O sea, él logró que nunca se enterara mi mamá. Entonces, aparte de haberle hecho perder absolutamente todo a mi mamá, Sí, cuando fallece mi mamá se entera de que, pues, que tiene una deuda de muchísimo dinero. Pues imagínate, 3 niños en una de las escuelas más caras, mensualidades de 1 o 2 años que no se habían pagado. Entonces mandan a llamar a mi mamá, le empiezan a explicar, le dicen cómo está la situación y el director de la escuela, que era el hijo del dueño, le dice, pues nos da mucha pena, pero pues sus hijos ya no pueden entrar. ¿No? Entonces mi mamá le entra pues obviamente una preocupación, un temor de qué voy a hacer, cómo los voy a qué escuela los meto, qué hago. Para esto mi mamá en ese entonces, pues mi mamá se dedicó a nosotros y a la casa completamente. Mi mamá no había ni ejercido ni había tenido otro trabajo. Y entonces Dios le da literalmente gracia y sabiduría a mi mamá orando y buscando saber qué hacer, encuentra gracia y le dice a mi mamá al director, pues déjeme pagarle con mi trabajo, contrátenme de maestra y les pago. Y el director pues se queda así como que, pues sí, pero pues por mucho que le pueda pagar, o sea, pues bueno, está bien. Al final del día dicen, ok, está bien. Y la contratan en kinder de esa misma escuela. Pero un tiempo dificilísimo, porque te estoy hablando de que lo que ganaba mi mamá se iba directamente, se lo jalaba
la escuela para cobrarse la deuda. Entonces, por eso llegamos a vivir a donde vivíamos y por eso teníamos la escasez. Yo me acuerdo perfectamente bien, o sea, ahí si nadie me lo platica, yo sé lo que es que tu mamá un día te diga no tenemos que comer. Ajá. Pero no tenemos nada, ni arroz, ni frijol, ni tortillas, ni nada. O sea, Wow. absolutamente nada. Y yo sé lo que es la mano de Dios de una familia de repente tocando la puerta y si nos sentimos en el corazón traerles esta despensa. Cuando no teníamos nada que comer, que mamá no percibía un solo peso. Ujú. ¿Sí? Y Dios bien lindo poniendo literalmente ángeles Ajá. alrededor de nosotros. Un amigo de mamá a quien yo le agradezco tanto, tanto lo que nos ayudó. Dios le puso en el corazón pagarme, por ejemplo, a mí mi siguiente año de la escuela. O sea, de alguna manera nos adoptó, por así decirlo, o se hizo cargo de esa deuda. Pero ya llegó un momento en que era insostenible. Ujú. Ya llegó un momento en que las cosas en Cuernavaca no pintaban para nada bien. Y entonces mi tía y mi abuela le dicen a mamá, ¿qué haces en Veracruz sola? Si necesitas algo no tienes quien te cuide a los niños. En Cuernavaca, perdón. Si te necesitas algo no tienes quien te cuide a los niños. Sí, sí, sí. Si tienes una urgencia no tienes quien te ayude realmente. Ujú. Se vente para Veracruz, ¿ya qué haces allá? Ujú. Y en ese entonces Veracruz también era más barato que Cuernavaca. Ujú. Sí, Entonces, sí, sí. pues mi mamá toma la decisión de llevarnos para Veracruz después de 7 años de haber vivido en Cuernavaca. Qué, qué, qué impactante lo que me dices, hijo, porque después de tener todo en la opulencia, Así es. ¿verdad? Mira cómo el enemigo vino a querer traer la pobreza, ¿no? Así O sea, dio un giro completamente tu vida de 360 grados ahí. Ujú. Y tu papi ahí queda en Cuernavaca y lo sepulta. En Cuernavaca, ¿En bueno, Cuernavaca? en la Ciudad de México. Él vivía en la Ajá. Ciudad de México. Cuando se separan mi mamá y mi Ajá. papá, estando en Cuernavaca, él se regresa a la Ciudad de México Ok. y nosotros nos quedamos en Cuernavaca. Ahí los dejó. Y él fallece en la Ciudad de México. Ok. Ujú. Qué testimonio tan impactante, qué enseñanza de vida, porque ahorita lo que vamos a platicar viene otra enseñanza también, ¿verdad? De cómo la mano de Dios los empieza a guiar, ¿verdad? Poco a poco, y cómo no los soltó nunca, hijo. Así es. Yo creo que desde el momento en que tu mamá dijo sí a Jesús, desde ese momento que entró a su vida jamás salió. Exactamente. Jamás ha salido. Se van a Veracruz, hijo, y llegan a vivir ¿con quién? Nos vamos a Veracruz y llegamos a vivir a una casa que estaba ahí en el mismo fraccionamiento donde vivía mi abuela y la hermana de mi mamá. Ajá. Y bueno, finalmente ahí le ayuda, no recuerdo bien, pero creo que le ayuda a mi tía, a mi mamá para poder entrar a una escuela. Dios bien lindo y bien fiel, la verdad, porque entramos ahí al colegio americano. También una de las mejores escuelas de Veracruz, que pues nosotros no teníamos posibilidad alguna de poder pagar. Y Dios bien lindo porque a pesar de no tener el dinero, mi mamá entra de maestra y solicita beca para nosotros tres. Wow. Y le otorgan la beca para nosotros tres. O sea, Dios la verdad es que se volaba la barda completamente en ese tipo de detalles. Llegamos a una casa que me acuerdo que era de un capitán, muy buen tipo el señor, muy muy buen tipo. Pagábamos, en ese entonces pagaba mi mamá, creo que eran, no me acuerdo, creo que 2,000 pesos al mes, algo así. Te estoy hablando ya de hace muchos años, ¿no? Y aún así nos costaba trabajo pagar la renta y aún así nos atrasábamos pagando la renta. Me acuerdo muchísimas veces viniendo el señor a decirle a mamá, pues ya me dé 3 meses de renta. Y mamá pues diciéndole, por favor, mire, el próximo mes se lo pago, el próximo mes ya le doy. Y me acuerdo muy bien que siempre le contestaba a este señor lo mismo. Dice, ay maestra, es que hasta mal me cae. No sé qué tiene usted que siempre la termino perdonando.
Ah, Fue la gracia de Dios, ¿no? La gracia literalmente de Dios, porque no es que mi mamá no pagara por irresponsable, claro, sino que tenía 3 boquitas que alimentar. claro. Aunque nos dieron beca, pues estábamos en una escuela privada que implicaba uniformes, útiles, Sí, claro, gasto. sí. Entonces llegamos ahí a vivir a esa casa y ahí estuvimos viviendo en Veracruz. Ajá. Pues igual, con mucha escasez, con mucha necesidad de muchas otras tantas cosas. Ujú, Me acuerdo que teníamos un coche que literal tenía un hoyo en el piso. ujú. Parecía el coche de los Picapiedras. O sea, cuando mamá arrancaba, para empezar sonaba el coche, lo, para mí era todo un tema porque en la escuela se burlaban mucho de mí por ese coche, porque tú lo escuchabas cuando venía desde una colonia antes. Ya sabía que venía mi mamá. Ujú, Sonaba un escándalo impresionante el coche. ujú. Y ya el coche ya tenía am, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Ah, este, pues el sarro, Ajá, ya sí. estaba todo oxidado y todo, ¿no? Y ya tenía muchos hoyos en toda la carrocería del coche. Pero en especial me acuerdo uno que tenía en el piso. Y además Veracruz pues era de inundaciones. Veracruz Ujú. se inunda Ah, sí. impresionante cuando llueve. Entonces me acuerdo que íbamos en el coche y pasábamos por lugares inundados y se metía el coche en la alfombra. Entonces la alfombra también ya estaba como que podridita y como que ya olía feo. Y bueno, era toda una aventura ahí Wow. viviendo en Veracruz. Y ahí estuvimos en Veracruz aproximadamente, am, igual como unos 9 años, yo creo, más o menos. Ajá. Estuvimos ahí. Wow, qué. Híjoles, tu mami, qué fortaleza. Sí, Para mí ahorita es una enseñanza muy grande, hijo. Como una mamá se la juega, se la rifa en todo momento por los hijos. totalmente, ¿Verdad? totalmente. Contra viento y marea sacándolos adelante. Así es. Y después de Veracruz, toman la decisión de venirse a Toluca. Exactamente. Estando en Veracruz, en un evento que hubo, fue a predicar Fernando Ramírez de Arellano, Ujú, ujú, y llegó con un grupo de gente de la iglesia, en ese entonces Amistad Cristiana, ujú, y los invitaron justamente a la iglesia en la que nosotros asistíamos, que era ujú, la iglesia de Centro Familiar Cristiano El Faro. Ahí ujú. estábamos en Mm, Veracruz. Y Dios creando puentes, conexiones y lazos. Ya llevamos muchos años en Veracruz, las cosas no mejoraban ujú, económicamente, no había muchas posibilidades, no se veía claro el tema. ujú, Y mi mamá empezó con muchos temas de salud, muchos de ellos derivado del calor que hace ujú, en ujú, Veracruz. No es lo mismo ir un día a la playa y estar en traje de baño o en una playa, ujú, con una playera, con un sol de 40 grados, porque hasta lo disfrutas, que estar todos los días dentro del ujú, coche, con un coche que no tiene clima, en una casa que no tiene clima. Nosotros pues obviamente no teníamos para pagar el aire acondicionado, ujú. ¿no? No teníamos ni para comprar el equipo y menos para pagar la luz que iba a generar el uso del equipo, ¿no? Entonces vivíamos con ventiladores, pero pues te aventaba aire caliente. O sea, en Veracruz llegas a 40 grados y en la noche baja a 37 grados. Entonces, Ajá. pues era un calor impresionante. Mi mamá se empezaba a llenar de salpullido aquí en el cuello. Empezaba a tener temas de salud Ujú, por el calor. Y Dios ya lo estaba mostrando a lo largo de este tiempo, ya empezaba a mover el corazón de mi mamá hacia un cambio. Y empezamos, me acuerdo, a ver la posibilidad de irnos a Puebla. ajá. Mi mamá metió sus papeles para la escuela de Amistad Cristiana de Puebla. Ujú, Ellos tienen ahí una ujú, escuela muy grande y metió sus papeles, les llamó la atención y todo, pero al final del día le dijeron, este ciclo escolar no se va a poder. Mamá dijo, bueno, pues no es de Dios, ajá. entonces. Pero justo en ese mismo momento llega justamente el pastor Fernando Ramírez
con la gente de aquí de Toluca, y en ese mismo año estaban abriendo una escuela o estaban ya por empezar el proyecto de una escuela de Amistad Toluca. Entonces los conocemos, nos hacemos amigos y nos invitan de vacaciones aquí a Toluca. Entonces nos venimos aquí a Toluca de vacaciones por la amistad que se hizo. Estando aquí en Toluca, conocemos a la gente de Amistad y le ofrecen el trabajo a mi mamá y a mi hermano, porque pues además Abraham habla muy bien inglés, y en Veracruz él ya daba clases de inglés en el angloamericano y en algunas otras escuelas. Entonces le decían a mi mamá, vente para ser maestra y también le damos trabajo a tu hijo mayor. Entonces Dios empezó a abrir todas las puertas, y es cuando decidimos venirnos para acá, para Toluca, después de aproximadamente 9 años de haber estado en Veracruz. Ajá. Wow, qué bendición. Sí. O sea, qué pasos agigantados, ¿verdad? Hijo, y a ver, nada más un pequeño paréntesis. El tema con tus hermanos en cuestión de lo que estaban viviendo entre ustedes, ¿cómo era? ¿Qué decía? Hijos, es todo un tema. Vamos a tener que hacer otro sin maquillaje. Pues es todo un tema porque nosotros fuimos muy independientes a temprana edad. Es decir, por ejemplo, mi hermano mayor me lleva 6 años, ahora me lleva 6 años. Entonces, cuando yo estaba en rollos de entrar a la secundaria, él ya estaba en rollos él trabajaba como guardia de seguridad en un hotel en el Fiesta Americana de Veracruz. Wow. Entonces, pues se iba, tenía turnos en la noche. A veces se iba toda la noche y pues nosotros ya no lo veíamos hasta la mañana. Y en la mañana llegaba pues realmente a dormir. Entonces fuimos muy independientes y eso nos llevó a así separarnos y cada uno como que llevar su vida. Separarnos en el sentido de que pues él tenía su trabajo, tenía su vida, pero yo pues éramos un poquito más unidos, pero pues era claro y era obvio la escasez que había y el deseo de poder salir adelante y pues bueno, finalmente ahí yo veía también pues frustración pues de no poder tener a lo mejor la vida que nosotros veíamos que llevaban nuestros amigos. Ajá. Fíjate, curioso ese tema, porque aunque tuvimos la bendición de estar en estas escuelas, para mí fue un golpe muy fuerte, porque yo me empecé a convertir en un niño exageradamente mentiroso, porque yo tenía tanta escasez de tantas cosas y veía que mis amigos tenían tanta abundancia de tantas cosas. Eran hijos de gente con mucho dinero, ¿no? Por el nivel de escuela. Entonces, pues yo no tenía, me acuerdo que en ese entonces ya estaba la televisión por cable, ya había Cablevisión, ya había Sky, y pues yo solo tenía acceso a Azteca 7 y Canal 5. Y me acuerdo que me aventaba pues mis mentiras, mis historias, de que yo tenía cable y que teníamos esto y que teníamos un rancho y que íbamos allá y en las vacaciones, cuando regresamos de vacaciones, pues todos, no, pues nos fuimos a Disney, no, pues nosotros nos fuimos a Europa, no, pues nosotros nos fuimos a Cancún, y tú, Isaac, pues yo había estado encerrado en mi casa sin poder hacer absolutamente nada, ¿no? Viendo cómo se pagaba la renta. Pero yo me aventaba mis historias de, no, sí, nos fuimos a tal lado y estuvimos en tal lugar y empezó todo un tema ahí conmigo muy claro. Difícil, de poder tratar de soñar o de encajar en una vida que no llevábamos. ¿Y eso causó algo en tu autoestima, hijo? Sí, definitivamente, totalmente, totalmente. Sí, de chiquito, yo inclusive desde Cuernavaca, empecé con temas me tuvieron que llevar con la psicóloga de la escuela. Ajá. Porque todos en la escuela y todas las maestras sabían que mi papá había fallecido, ¿no? Ajá. Porque sabían, pues por la misma tema de que mi mamá era maestra, entonces la conocían, era su compañera de trabajo. Y yo me inventaba historias en Cuernavaca. Yo decía que iba a ver a mi papá y que me iba de viaje con mi papá y que hacía cosas con mi papá. Y me tuvieron que hablar con mi mamá y le dijeron, lo tenemos que llevar con el psicólogo porque no es normal que diga que esté haciendo estas cosas con su papá cuando no las está haciendo.
Entonces, había un tema así de autoestima en mi corazón grandísimo. Claro. Cuando salíamos de la escuela, yo me acostaba en la parte de atrás del coche para que nadie me viera. Ah, O sea, para mí era una pena y una vergüenza que me vieran en ese coche porque yo veía los coches que tenían mis amigos. ajá. Me acuerdo que teníamos mecanografía, ahí llevábamos una batería de mecanografía y todos llevaban sus máquinas de escribir Olivetti de tamaño normal que traían un estuchito negro, todos. Y yo tenía un azul de metal de este tamaño enorme y era el único que subía así por las escaleras con su máquina de escribir enorme. Entonces todo eso sí me causaba un tema. Ujú. Sí, Y eso fue que seguramente Dios trató después contigo, porque ahora eres un chavo súper seguro. sí, O sea, ahora la personalidad que tienes, hijo, tu porte, tu forma de conducirte, es totalmente diferente a lo que hablas. Y me refiero a que hubo sí, un proceso de transformación, así es. ¿verdad? Y ese proceso me imagino que ya fue entre secundaria y prepa que conoces más de Dios, Exactamente. ¿sí? Eh, termino yo termino segundo de secundaria en Veracruz Ajá. y nos venimos para Toluca cuando yo tenía que entrar a tercero de secundaria. Ujú. Y entramos, no fue un proceso luego, fue un proceso largo, pastora, porque llegamos aquí a Toluca, pues también sin lana, sin posibilidades, pero además empezamos ya cuando ya había pasado el proceso de inscripciones en las escuelas. Y a mí solo me queda poder entrar en la secundaria 12, Héroes de la Independencia. Sí, la conozco. Pero además me toca entrar en el turno de la tarde-noche. O sea, yo lloraba, pastora. Yo me acuerdo que llegamos a vivir a Santiago Miltepec. Desde ahí me hice súper amigo de sí. Mari Gómez, porque ellos Sí. eran nuestros vecinos, ellos vivían en el departamento de abajo. Ajá. Y yo me acuerdo que yo lloraba, literalmente, así era un mar de lágrimas, y le decía a Dios, es que yo no quiero entrar ahí, no quiero entrar ahí, no quiero estar ahí. Yo siempre, a pesar de la escasez que tenía por las mismas escuelas en las que estaba, pues siempre donde me veían me decían el niño fresita, siempre. Entonces a mí me daba muchísimo miedo entrar a esa secundaria. Finalmente entré y bueno, todo un tema ahí en la secundaria porque finalmente pues había en ese turno niños que todavía tenían más necesidad que nosotros, entonces conoces absolutamente todo, ¿no? Y ya niños que ya estaban involucrados, jóvenes que ya están involucrados en drogas, en alcohol, Wow. en bandas, en pandillas, en pleitos. Y hay un dicho que dice que a donde fueres, Haz lo que vieres. haz lo que vieres, ¿no? Entonces yo dije, hijo, yo me tengo que mezclar aquí, porque sí, cuando entré, el primer día que entré, todos me querían romper la cara. Todos, porque me catalogaron como el niño fresita, ¿no? Ajá. Entonces ya me hice amigo de ellos y todo el rollo y fue un tiempo un poquito también ahí medio difícil para mí porque yo estaba tratando de encontrar mi identidad. Claro. Era tan inseguro y tenía tantos problemas de inseguridad que con estos niños que tenían dinero yo me trataba de hacer con ellos. Y cuando conocí a otros que tenían los mismos problemas económicos que los míos y hasta problemas de adicción, me quise hacer como ellos. Wow. Entonces empiezan rollos en mi vida de saltarme por la barda, saltarme la escuela. Yo me iba a San Lorenzo Tepaltitlán, yo compraba mis latas de spray y me iba a San Lorenzo Tepaltitlán a grafitear las paredes. No te puedo decir en qué cantidad de peleas estuve involucrado, cuántas veces me detuvo la policía por estar grafiteando y me llevaron a los separos, Wow. bueno, por mis problemas de inseguridad. Sí, claro. Termino la secundaria, entro a la preparatoria, hago mi examen para entrar a la preparatoria 3, que está en la maquinita, y no me aceptan. Entonces para mí fue un golpe muy fuerte que no me hayan aceptado. Entonces dije, pues me voy a poner a trabajar, estoy harto. Yo quiero dinero, quiero tener algo para mí, ya.
¿no? Y me ofrecen trabajo en un autolavado. Y ahí empiezo mi primer trabajo, lavando autos. Ahí estuve, yo creo que fácil 1 año y medio, 2 años, algo así, lavando coches, todos los días. Las manos todas quemadas por el jabón. Sí. No tenía yo ni para comprarme unas botas, para lavar los coches, entonces me llevaba mis tenis. Empezaron a salir hongos de que todo el día estaban húmedos, bueno, todo un tema. Ajá. Entré ahí al autolavado, después de 2 años me ofrecen chamba de mesero y me voy de mesero a un negocio que se llama La Molletería. Ajá. Y ahí me voy a atender a la molletería. Y después de eso entro a trabajar a una notaría pública. Ahí es donde empieza mi Wow. parte Ajá. de poder empezar a trabajar, y empieza mi parte de poder entender quién soy en Dios y qué es lo que Dios estaba demandando de mí, ¿sí? Wow. Y entrando justamente ahí en la notaría, pues fue todo un proceso. Yo duré aproximadamente unos 15 años, Wow. 15 años aproximadamente Ajá. trabajando en la notaría, y me dediqué a meterme de lleno, a entender, a Ujú. conocer, a saber de qué se trataba, Ujú. a poder aprender el oficio, ¿no? Ujú. Y es otro estilo de vida. Sí, aún todavía estando ahí cometo muchos errores, Ajá. muchos errores. Conozco pues tus errores de joven, haber crecido sin mi papá. Ujú. Para mí implicó, mi hermano estaba metido, mi hermano era mayor, 6 años mayor, como les había comentado ya, pero pues él estaba metido en sus propios rollos, ¿no? Ujú. Y yo no tenía a quién acercarme. O Ujú. sea, yo me rasuré la primera vez solo. El primer pelo en el pecho que me salió, yo lo descubrí solito. Mi primer beso yo lo descubrí solito. Tantas cosas que Ujú. pasan en el cuerpo de los hombres, pues yo los tuve que adivinar solito, qué se hacía, cómo no se hacía, Ujú. absolutamente todo, ¿no? Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis porque cuando papá fallece, mamá tiene que tomar el rol de papá también. Así es, Y entonces también mamá se va de casa. así es, También mamá se va, pero se va para darles comida, para trabajar por ustedes, pero al final de cuentas se va, así es. ¿verdad? Entonces se vive una orfandad, Ujú, ujú. estando con mamá, pero hay una orfandad, porque pues sí, mami, estás, pero te vas de 7 de la mañana, 3 4 de la tarde, llegas a hacer qué hacer comida, hacer esto, hacer lo otro, y uno como hijo empieza a vivir uno esa orfandad, ¿verdad? Así es, Entonces, pero lo que a veces no entendemos, hijo, es que las mamás lo hacen por amor. así No lo es, entendemos que es por amor, así es. pero en realidad era un acto de amor que tu mamá estaba haciendo por ustedes. Totalmente. Yo me sentía solo, o sea, me sentía muy, muy solo, porque te digo que cuando llegamos aquí, mamá se iba a trabajar a la escuela, yo en la mañana estaba solo, porque mi hermana se iba a su escuela, Abraham se iba a su trabajo y mi mamá se iba a su trabajo. Y como yo estaba en el turno de la tarde-noche, cuando ellos llegaban, yo ya me había ido media hora antes. Mm. Entonces yo desayunaba solo, yo estaba solo en mi casa, yo hacía todo solo, yo pues me preparaba todo solo, y cuando media hora antes de que ellos llegaran, yo ya me iba solo para mi escuela, Ay, qué y yo fuerte. ya salía hasta en la noche de la escuela y me regresaba solo en la escuela, Wow. ¿no? Entonces yo crecí realmente muy solo. De hecho, quien me conoce sabe que soy un tipo muy solitario. O sea, yo si no fuera por Lore, por mi esposa, yo estaría con mis 10 gatos, yo creo, en mi casa. Sería muy apartado, porque así crecí. Entonces, efectivamente, mi mamá trata en la manera de lo posible. Mi mamá es mi héroe, o sea, mi mamá es Sí. mi heroína. Yo la admiro y la amo. No hay nada que no haría por ella, porque ella se desvivió por mí, por Claro. nosotros. Sí. Sin embargo, yo siempre he dicho que este tema de tu mamá es tu papá. Me acuerdo mucho el Día del Padre en la primaria,
o las actividades de invita a tu papá y vamos a hacer una actividad. Yo nunca le decía a mi mamá. Y por mucho que la maestra me dijera, bueno, pero hazle la tacita con los dulces a tu mamá porque tu mamá es tu papá. Yo siempre lo he dicho, no es cierto. Tu mamá es tu mamá y tu papá es tu papá. Y por mucho que quieras, no se puede suplir ese lugar, ¿no? Es ahí donde entra ya después la identidad de Dios para con nuestras vidas. Y fue impresionante cómo Dios suplió ese lugar de falta de mi papá. Pero para mí fue muy difícil, ¿no? Porque al yo crecer solo, al no poder hablar ni con mi hermano, ni con mi mamá, no porque no la tuviera, sino por las circunstancias en las que vivíamos, pues para mí fue muy difícil toda esa etapa, ¿no? Wow. Y luego, bueno, estás en la notaría, le aprendes muy bien, y le aprendes muy bien, pero en ese proceso me imagino que tienes un encuentro con Dios también. Sí. Todavía tuve un resbalón estando ahí. Ajá. Me acuerdo muy bien, fue mi último resbalón de falta de identidad y de seguridad. Me empecé a juntar con unos jóvenes que eran del TEC de Monterrey, imagínate. Entonces, pues igual, hijos de personas con muchas posibilidades. Tuve todavía un resbalón ahí, me enfrenté muy duro ahí con la realidad. Y eso me llevó literalmente a un proceso en mi vida en que durante un año yo llegaba todos los días a mi casa a llorar. Todos los días, sin excepción alguna, buscando a Dios, diciéndole quién soy, qué es lo que quieres de mí, qué va a ser de mi vida. No tengo herencia, no tengo familiares, porque además mi familia es muy chiquita. Realmente mi familia es mi mamá y mis 2 hermanos. A mí me da mucho la atención cuando la gente hace Navidad que son 20 tíos y 20 primos, y a mí eso me encanta y me llama mucho la atención porque no es algo que yo tenga. Mi mamá realmente nada más tiene a su hermana y a su mamá que ya falleció, y su papá que también falleció hace ya muchos años. Entonces, todos los días llegando a la casa llorando, me doblo delante de la presencia de Dios, tirado literalmente en el piso, en el suelo de mi cuarto, buscando a Dios, buscando una respuesta, buscando saber quién soy. Y durante ese año, durante ese proceso, fue literalmente Dios ministrando mi vida, y cada día visitándome en mi cuarto, abrazándome y haciéndome entender que Él siempre ha sido mi Padre y que siempre había estado conmigo. Wow. Yo me acuerdo que tuviste un accidente, hijo, y fue muy aparatoso, fue muy fuerte. Sí. ¿Verdad? Me acuerdo muy bien, traía yo un coche de la oficina. Ajá. Y venía yo regresando de la Ciudad de México. Estaba lloviendo fuertísimo. Yo no traía mi cinturón de seguridad. Venía en el carril de alta. No venía a 200 kilómetros por hora, pero sí venía arriba de la velocidad permitida y de la velocidad que también debes de tener cuando está lloviendo. Pues ahí venía yo en el coche, se me mete un coche, yo, falta de pericia y todo, doy el volantazo, estaba lloviendo y literalmente me salgo de la carretera, y donde empiezan las barras estas metálicas de contención, Ajá. estas que están dobladas, justo ahí centro el coche y ahí choco. Lo hubiera podido haber ensayado 10 veces y no me hubiera salido tan bien como esa vez. Salgo así, literalmente centro el coche, el motor me queda aquí, se parte en 3 el motor. Wow. Yo salgo volando, y con la frente. ¿Has escuchado ese comercial de que todo el mundo tiene un Jetta en la cabeza? Yo literalmente tengo un Jetta aquí en la cabeza, venía en un Jetta. Entonces, sin el cinturón de seguridad, salgo disparado, con la frente rompo todo el parabrisas y del golpe reboto y me regreso, gracias a Dios. Hubiera sido un árbol, hubiera salido estampado, hubiera salido yo del coche. Ajá. El coche, pues pérdida total, completamente destrozado.
Ajá. el coche. Y no entiendo qué fue lo que Dios vio en mí. Ujú. Literalmente ahí fue la primera vez que Dios me dio una oportunidad De de vida. vida. Ay, wow. Llegó la ambulancia, me llevaron al hospital. Los doctores no se Ujú. explicaban cómo es que yo podía estar vivo. La gente de tránsito no se explicaba cómo es que yo pudiera estar, Sí, sí me pudiera estar vivo. acuerdo. Me acuerdo y me acuerdo haber visto la foto, porque Mm, salió también la foto, accidente en sí, Toyoca, no sé qué. Cuando me dijeron que eras tú, dije, no. sí. Y luego, bueno, sí te quedaron marcas, en aquel entonces se te Ujú, veían más rojitas y sí, todo eso. Y dije, ¿y eso fue todo lo que le pasó? sí, sí, fue todo. Wow, no, Dios es bueno, hijo. Exactamente. Y después sigues tu caminar, sigues tu trayectoria en esta... Ay, ¿en dónde me dijiste que trabajabas? En la notaría. En la notaría. Ujú. ¿Y cómo vino entonces a resurgir ya Isaac como un empresario? Am, yo creo que eh, todo sucede después de ese año que yo estuve así, después de ese año que estuve buscando a Dios y diciéndole, estoy harto de no saber quién soy, estoy harto de no tener un camino, estoy harto de tener esta incertidumbre en mi vida, de qué va a ser de mi vida. Eh, Te digo que me clavo completamente en Dios, me clavo completamente en conocerlo y empieza mi vida a cambiar. Wow. Am, Dios me dice, ¿sabes qué? Pone en mi corazón poder abrir un negocio aparte de lo que era mi trabajo en la notaría. Porque para esto yo ya había dejado a un lado los estudios. O sea, yo ya no había intentado hacer la prepa, ni obviamente pues, mucho menos la universidad. Entonces digo, voy a abrir una inmobiliaria. Al final del día estoy en la notaría, estoy conociendo de inmuebles, pues voy a abrir una inmobiliaria. Y en el 2007 Dios me da la oportunidad de vender un terreno de 23 hectáreas, una operación de 200 millones de pesos, Wow. a una empresa, a una desarrolladora. Se los vendí Ajá. acá en Ocoyoacac. Fue mi primer gran cierre, mi primer gran negocio. Pues yo tenía en el 2007, no me acuerdo, estaba bien chamaco, no sé, 19, 20 años, algo así. Y pues yo estaba impresionado. Pude cerrar ese negocio y a partir de ahí dije, bueno, pues de aquí soy. Voy a empezar con esto. Y seguí, aunque sentía yo que iba un poco lento. Dios literalmente trastorna mi vida y cambia completamente mi vida y responde a mis oraciones cuando conozco a mi esposa. Oh, Es literalmente en ese momento. Alore. Cuando conozco a Lore es cuando entiendo ay, ya me dio ganas de seguir. Oh. Esto sí no me lo esperaba, fíjate. Con razones sin maquillaje para que no se corra por aquí. Conozco a Lore, pero mi güerita venía en partida doble. Mi esposa ya tenía a mi Lucianito, a mi hijo mayor. Yo conozco a Luciano de 4 meses aproximadamente de nacido. Y cuando conozco a Luciano es cuando entiendo absolutamente todo lo que Dios durante todos estos años había estado preparando y trabajando en mi vida y en mi corazón. Porque no solamente llegué a ser novio de Lore, o sea, me convertí automáticamente en papá de Luciano. Y de repente toda la falta que yo tenía de mi papá, todas las heridas que yo tenía de mi papá, toda la escasez que tuve por decisiones que tomó mi papá, porque la escasez a nuestra vida llegó por decisiones que él tomó, ¿sí? O sea, muchas veces, no sé, la gente dice, pruebas de la vida y no, realmente en este caso fueron decisiones malas tomadas, decisiones mal tomadas por parte de mi papá. Él decidió tomar esas decisiones y nosotros en lugar, siempre he dicho que los hijos los tienen que empezar en los hombros de su papá. Y nosotros en lugar de empezar en los hombros de mi papá, él se encargó de hacer un hoyo y todavía meternos al hoyo. Y empezamos todavía más abajo de eso.
Y toda esa escasez que yo tenía y toda esa falta que yo tenía, de repente hallo a Lore, encuentro a Lore, Dios habla muy fuerte a mi corazón, es un impacto muy fuerte para mi vida, porque digo, espérame, o sea, tienes un hijo, o sea, sí me gustas y todo, pero tienes un hijo y no es mío biológicamente. Y pues sí es un choque de emociones, pero de repente volteo a ver a mi Lucianito y lo primero, así el primer momento que Luciano y yo nos hablamos, me regala él una sonrisa. Así inmediatamente me regala una sonrisa. Me enamoro, nunca se me va a olvidar, me enamoro completamente de él. Luciano se enamora completamente de mí, a tal grado que Luciano, yo me tenía que salir, siempre que estaba con Luciano me tenía que salir a escondidas, porque si Luciano veía que me salía era llorar y llorar y llorar y llorar. No quería estar con nadie más que no fuera conmigo, ¿no? Y yo ya no quería estar con nadie más que no fuera con ellos dos. Y es entonces cuando Dios empieza a hablar a mi vida y me empieza a dar identidad y seguridad de quién soy. Y me empieza a decir, todas estas heridas que tú has tenido y todo este proceso que tú has pasado, te ha servido para que hoy tú puedas abrir tu corazón a esta nueva realidad y ser el papá que este chiquito necesita que seas. Qué hermoso, hijo. Y es ahí justamente donde, Wow. donde todo empieza a cobrar sentido, pastora. Wow. Ahorita que decías de las decisiones, escuché una frase de una persona que era, precisamente sus papás tomaban la decisión de o compramos leche o compramos alcohol. Y él ya ahora todo un empresario decía, no hay pobreza, hay malas decisiones. Sí, totalmente, totalmente. ¿Verdad? Y esto que hablas de adoptar a Lucianito en el espíritu, en el corazón, más que un papel, más que un papel, yo creo que se adopta desde adentro, ¿verdad? Desde el alma, desde los sentimientos. Qué fuerte, hijo. Qué fuerte. Una ocasión vino una pareja aquí y ella decía, es que sus hijos, es que mis hijos. Y yo me acordé de ti y decía, ¿cómo es necesario que nazca primero en el corazón? El que tú te eches un compromiso así. Así es. ¿Verdad? El que tú aceptes a una persona así es porque ya lo hiciste de corazón y no en un papel. Así El papel es. ya ese va de default. Así es. Y eso es muy admirable y muy, muy admirable. Cuando yo supe que no era tu hijo, dije, no lo puedo creer. Se parece mucho a él. Sí. Es tu cara. Sí. Es tu Sí, cara, sí. hijo. Y yo decía, no lo puedo creer, se parece a él. O sea, si no me lo dice, en verdad no lo creo. Además, el trato, la manera como lo amas, lo procuras, dices, no, bueno, ese es otro nivel. Sí. Pero como dices, Dios habló tu corazón. Hubo un encuentro ahí en donde Dios te dice, todo lo que viviste, este chiquito lo necesita y no lo tiene que repetir en ti. ¿Sabes qué fue lo que Dios habló a mi vida? Yo siempre me estuve preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no salvaste a mi papá? ¿Por qué no nos diste la oportunidad de tener una vida más holgada, sin tanta escasez? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Siempre era por qué. Me acuerdo que siempre pongo el ejemplo de una familia que llegó a la iglesia en la que nosotros nos congregábamos en ese entonces, y llegó la mamá y los 3 hijos, y un día pasa toda la familia ya con el papá a dar el testimonio, y ellos empiezan a decir, pues es que estuvimos orando y orando y orando y Dios ya lo alcanzó, y le dan el micrófono al papá y el papá dice, es que ahora entiendo que Dios es mi Señor y ahora entiendo que Dios es lo mejor. Y eso en lugar de causar un sentimiento de alegría en mi vida, causaba un sentimiento de enojo en mi vida. Y yo decía, ¿por qué yo sí? ¿Por qué ese papá sí está con su familia y por qué yo no? ¿Sí me explicó? Entonces, cuando pasó esto, Dios me da una palabra en el corazón que trastorna completamente mi vida, y es cuando entendí que mi propósito es mayor que mi vida. Ay,
Ay, wow. Es decir, mi propósito, lo que Dios, la razón, una de las razones por las cuales Dios me creó, me formó, me cuidó, me salvó de ese accidente, me salvó de la muerte, es porque mi propósito era poder llegar con este chiquito hermoso, porque mi propósito era poder llegar con mi esposa y que pudiéramos servir juntos al Señor. Y que hoy mi Lucianito pudiera empezar arriba de mis hombros, conociendo a Dios y amando a Dios con todo su corazón. Entonces, mi propósito era mayor que yo tener todo lo que yo quería en mi vida. Y eso fue lo que Dios habló muy fuerte en mi corazón. Wow. No, qué tremendo, qué enseñanza tan grande. Hijo, y después, bueno, ¿retomas estudios? Sí. Retomas tus estudios. Ajá. Pues te digo que Lore trastornó completamente mi vida. Ajá. Me caso con Lore sin yo tener la prepa. Seguía yo ahí trabajando y todo, pero bueno, pues sin tener mis estudios. Yo había llegado hasta la secundaria. Yo para ese entonces ya tenía 25 años, si no me equivoco, 24 años, que me casé con mi güera. Amor, si estás viendo esto, perdóname. Soy malísimo para las fechas. Tenía 20 y tantos años y me caso con mi princesa. Y estando ya en el primer año de casados, ella y mi suegra son las que me impulsan a seguir con los estudios. Si no fuera por ellas, yo no hubiera seguido estudiando. Eso es una realidad, eso es una verdad. Entonces, Lore empieza a impulsar mi corazón, a animarme, a decirme, amor, sácalo adelante, tienes todas las posibilidades, todas las capacidades, sácalo. Y yo, pues así como que, pues no, o sea, no puedo, a ver, ya te tengo a ti, ya tengo a Luciano, tengo que pagar renta, tengo que pagar colegiatura, tengo que pagar comida, pañales, o sea, no puedo. Y bien linda mi suegra empieza a investigar planes de estudios y llegamos ahí con el Ceneval a hacer tu prepa en un solo examen. Wow. Y me dice, Isaac, los sábados te vas, estudias, estás unas horas ahí y en determinados meses vas a presentar tu examen Ceneval. Y dije, bueno, pues está bien. Y ahí me veías todos los sábados en un salón con señoras de 50 años, señoras de 50 años, Padre. Tratando de sacar su prepa. Wow. Y pues yo también ahí, ¿no? Viendo desde lo más básico, desde álgebra, pues tratando de entender absolutamente todo y tratando de meter en tu cerebro 3 años de escuela en unos cuantos meses, ¿no? Ajá. Pero bueno, yo sabía y entendía que Dios también nos ha llamado a ser excelentes en todo, ¿no? Entonces estuve ahí metido, tocó el día de mi examen del Ceneval, un examen muy pesado, es estar todo el día, se divide en dos partes, estando todo el día ahí. Salí del examen muy nervioso, muy preocupado y esperar los resultados. Y nunca se me va a olvidar cuando llegaron los resultados. Los vi a través de una página de internet y cuando salen los resultados, como un niño chiquito me pongo a brincar en mi cama, estaba con Lore, me pongo a brincar, me pongo a llorar, pues súper contento. Saqué la calificación más alta, sobresaliente, estaba yo bien contento y a partir de que saco la preparatoria inmediatamente me meto a la universidad de manera ejecutiva, porque pues también tenía que trabajar. Entonces la hice en línea, de manera ejecutiva. Wow, pues qué gran enseñanza para los jóvenes que nos están viendo, los amigos que nos están viendo, las amigas. Qué gran enseñanza de superación, una historia muy digna de contar, porque no importa también la edad, él estaba joven, pero nos habla que también había personas de 50 años, 40 años queriendo terminar, ¿verdad? Lo que a lo mejor la vida misma les truncó o la vida misma no les presentó en el momento. Y qué padre, qué bonita historia de superación, hijo, de no tener nada. Mira lo que Dios te estaba dando, ya una familia. Totalmente. ¿Lo pensaste en tu corazón, hijo? Nunca, y hoy en este punto de mi vida me doy cuenta que Dios empezó a enviar las cosas y a abrir las puertas conforme
conforme tenía que ser. Es decir, Dios se encargó, antes de poder iniciar el negocio y antes de poder ver un cambio en la economía y todo, Dios primero se encargó de sanar mi corazón. Yo ya había ido a seminarios de vida, muchísimas veces durante muchas prédicas yo había dicho, papá, te perdono, te suelto, Dios, mi mirada puesta en ti, pero no fue hasta que yo tuve a Lucianito que realmente pude perdonar a mi papá y pude entender muchas cosas. Cuando conozco a Lore se hace realidad la palabra de que el hombre que haya mujer haya el bien. Yo en Lore hallé el bien. Lore representa literalmente todo el bien en mi vida. Y cuando decidimos casarnos, pues empezamos como cualquier matrimonio. De hecho, para casarnos yo le tuve que decir bien linda a mi güera, o sea, Lore me esperó. Yo el anillo de compromiso se lo di en la despedida de soltera, porque no tenía dinero para comprarle el anillo y no le quería comprar cualquier cosita. Claro. Bien linda me esperó. Ella, cuando lo cuenta, me parte el corazón porque, pues, cuando todo el mundo le preguntaba, ¿y tu anillo? Y yo todavía no se lo había dado, pero ya sabían que ya nos íbamos a casar, ¿no? Yo le pedí que fuera mi esposa sin poderle dar un anillo. Entonces ella como que le daba un poco de pena y fue bien linda para esperarme y fue paciente. Pero cuando nos casamos hablamos y le dije, amor, yo no puedo mantenerte. O sea, yo solo no puedo hacerme cargo de todos los gastos. Mi sueldo no me da para eso. Entonces Lore me dice, no te preocupes, amor, yo me meto a trabajar. Ay, wow. Y ella toma la decisión de empezar a buscar un trabajo. Y justo 2 meses antes de casarnos, Dios abre la oportunidad de un trabajo para Lore. Y empezamos los dos a trabajar juntos en este sueño. Pero fue cuando Dios empezó a sanar todas estas partes en mí acerca de mis inseguridades y acerca de restaurar primero en mi corazón el tema de mi identidad de Dios como Padre y mi identidad de quién soy yo como hombre, ¿no? Sin necesidad de tener que aparentar nada delante de nadie, sino simplemente caminar con la seguridad de que Cristo es suficiente para mi vida. Y una vez que aprendimos a caminar en eso, es cuando Dios ahora empieza a abrir la posibilidad y empieza a traer sabiduría y creatividad para los negocios. Y después de 2 años de casados, Dios nos empieza a disparar y a disparar y a llevar a otro nivel y a llevar a otro nivel, a grado tal del día de hoy pues poder tener mi propia empresa, en la cual pues orgullosamente tengo 18 empleados, a los cuales les damos trabajo mensualmente. Wow. Y donde podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Mi esposa hoy por hoy dedicada a mis hijos, a mis chiquitos. Dios nos regaló otro chiquito, André, y pues ver la fidelidad de Dios a nuestras vidas. Ver la fidelidad de Dios, pero porque lo dejaron ganar, hijo. Sí. Desde el momento en que tú decidiste, hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Y ahora sí te reconozco como un padre que nunca lo había hecho. Y todos los procesos que viviste en donde empezaste a menguar para que Dios creciera, ahí fue donde la mano de Dios entró y dijo, Isaac, hay propósito, ¿verdad? Por eso te he guardado la vida hasta este momento. Qué testimonio tan bonito, qué gran enseñanza nos dejas, y qué bonito es trabajar en equipo también. Me acuerdo cuando nos casamos, mi esposo enferma y la que sale a trabajar soy yo. Porque eso es el matrimonio, ese es el pacto. Exactamente. En las buenas y en las malas. Exactamente. ¿Verdad? Y algo también que me asombra mucho es ver tu fidelidad también como hijo de Dios. Tu fidelidad para la casa donde te congregas, que quiero comentarles a la audiencia que nos está viendo que él es líder de jóvenes en Centro de Vida Metepec, y los chavos lo siguen primero porque tienes mucha gracia, Dios te ha dado mucha chispa, ¿verdad? Tía Lore,
Y los chavos lo siguen por eso, primeramente por quiénes son ustedes. Pero también veo cómo esos jóvenes los empiezan a admirar. Cómo a lo mejor ellos no sabían, cuando lo escuchen y digan, wow, ¿verdad? Van a ver todo testimonio, pero saber algo ahí entre comillas y ver ahora cómo Dios, en su infinita misericordia, los está posicionando, dicen, wow, vale la pena meterse con Dios. Vale la pena invertir en Dios, invertir en la casa de Dios, que es algo que nos consta y que es algo en donde siempre vamos a ver la mano de Dios ahí abierta, hijo. Sí, totalmente. Y en todo este proceso, Isaac, ¿hubo alguna palabra que te sostuvo, hijo, desde que conociste de Dios? Wow, sí, sí, definitivamente muchas. Primero, la parte que a mí más me pudo y me hizo entender muchas cosas es que esta parte de poder tener la empresa y esta parte de poder tener el negocio es simplemente consecuencia de habernos rendido completamente a Dios. Así es. Porque la verdad es que Dios, espero se entienda mi comentario, ya no tenía ninguna obligación para conmigo, ni me debía nada a Dios. ¿Sí me explico? Al yo haber podido conocer a mi familia y poder vivir con ellos, lo que yo no tuve, Dios ya había restaurado absolutamente todo. ¿Sí? Y cuando yo decía, ¿por qué no tengo esto? También pude entender el corazón de Dios volteándome a ver y diciéndome, pero es que yo ya lo di todo por ti. Yo ya di a lo que más amo, a Jesús, por ti. Vales tanto que di a mi hijo por ti, por amor a ti, ¿no? Entonces, esa parte, pues para mí fue muy importante entenderla. Y hay una palabra que está en Job, que en los últimos tiempos para mí ha sido literalmente rema en mi vida. Déjame acá la abro. Y sobre todo fue, esta palabra Dios me la dio ahora que pasé el proceso de hospitalización por el COVID y todo esto, pero cada vez que la leo y cada vez que la pienso, me doy cuenta que no es solamente una palabra para ahorita, sino que es una realidad de lo que ha sido mi vida. Y dice en Job, capítulo 11, versículo 17, tu vida será más clara que la luz del mediodía, y aún en la oscuridad será como el amanecer. Volverás a confiar porque tendrás esperanza, y rodeado de paz podrás dormir tranquilo. Nada podrá perturbar tu sueño, y muchos te buscarán para pedir tu favor. Wow. Eso es una palabra que ha taladrado el corazón de mi esposa y mío, porque ha sido una realidad. En los momentos más oscuros de nuestra vida, Dios nos hizo brillar aún en medio de la oscuridad. Y la parte que dice, volverás a confiar porque tendrás esperanza. Cuando yo conocí a mi familia, cuando conocí a Luciano y a Lore, Dios me dio la oportunidad de volver a confiar. Porque en ellos vi la esperanza de Dios a mi vida. Ellos son reflejo de esa esperanza y de esa expectativa gloriosa de las cosas buenas que Dios tenía preparadas para mi vida. Y termina diciendo, y muchos vendrán a pedir tu favor. Nos hemos dado cuenta cómo toda la escasez que pudimos llegar a vivir, hoy Dios nos ha dado la oportunidad de poder extender nuestra mano y poder ayudar hoy a aquellos que lo necesitan. No solamente en una cuestión de dinero, sino en una cuestión de poder tocar sus corazones y de poderles dar esperanza de que Dios es bueno. Sí. Y digo, somos testigos de eso, ¿verdad? Cuando Dios te da, es porque tu mano también ya está dando. Totalmente. Y eso, yo creo que valoramos mucho, hijo, de dónde nos sacó el Señor. Completamente. Es algo que siempre vamos a valorar y siempre va a estar en nuestro espíritu y en nuestro corazón, ¿verdad? Así es. Isaac, y algo que los jóvenes, las jovencitas que nos están viendo hoy, porque mira, yo he visto, te voy a dar ahorita en tu vida, he visto dos tipos de personas. O por lo que viviste, te quedas llorando, amargado, frustrado con la vida, o
volteas tus ojos a Dios y dices, te necesito. Y le echas las ganas y sacas fuerzas y sacas, no sé de dónde sacas todo lo demás y te impulsas, ¿verdad? Totalmente. Y yo lo que veo en ti, en Lore, también ya ahorita, es que no se quedaron ahí en el proceso. El proceso los procesó, eso sí me queda muy claro, pero se quedaron más bien con la bendición de Dios. Decidieron que Jesús entrara a su matrimonio, a su vida, y Él es el que está haciendo la obra, Así ¿verdad, es. hijo? Así es. ¿Algún consejo que nos pudieras dar, que le pudieras dar a la gente que nos está siguiendo hasta este momento, que agradezco mucho que estés hasta este momento siguiéndonos con esta hermosa historia? ¿Algún consejo que le pudieras dar a algún joven, a alguna señorita, que a lo mejor vivió lo mismo que tú, Claro. ¿verdad? O en el proceso está viviendo lo mismo que vivió lo mismo que tú. Claro. Wow. Hijos, son tantas cosas. Am, lo que yo comentaba hace ratito, la importancia, eh, la importancia de poder entender que nuestro propósito es mayor que nuestra vida. Es decir, Dios es especialista en cambiar y transformar la maldición en bendición. Lo que nosotros vemos como lo peor de nuestra vida, como los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando tú permites que Dios entre a tu vida, cuando tú permites rendir absolutamente todo a Dios, Dios viene, lo toma completamente, y esas heridas que tenías en tu vida, Dios ahora las lleva a ser medicina para aquellos que las están sufriendo. Wow. Sí. Sí. Hay una cantidad ahorita de jóvenes que nos ha tocado a nosotros ministrar por temas con sus papás, por temas de problemas que puedan tener con ellos, por falta de su papá, porque papá los abandonó, porque mamá los abandonó, porque los papás se divorciaron. Y hoy Dios nos ha dado la oportunidad de poderlos ministrar y poder estar con ellos y poderlos abrazar, pero sobre todo poderlos entender, porque eso es algo que nosotros ya hemos vivido. Entonces, no todo lo que pasa en nuestras vidas quiere decir que sea malo. Cuando tú decides que Dios entre a tu vida, y quiero hacer un paréntesis, y no todo lo que pasa en nuestras vidas tampoco es por culpa de nosotros. Es decir, yo decía hace un momento, lo que pasó en mi vida fue por culpa de las decisiones que tomó mi papá, que me arrastró invariablemente. Pero cuando yo volteé mi mirada a Cristo, cuando puse mis ojos en Él, automáticamente Dios me llevó a entender que esos procesos Él los iba a llevar ahora para que fueran de ayuda para otras personas. ¿Sí? ¿Qué consejo les puedo dar? La vida está llena de momentos difíciles. Todos. Quien no perdió a papá, perdió a mamá. Quien no se separaron. Quien no perdió a un ser querido. Quien no tomó decisiones equivocadas. La vida está llena de momentos difíciles. De por sí es difícil caminar solo. Respondiendo qué consejo les puedo dar, no caminen solos. Caminen tomados de la mano de Dios. Así es. Lo que la vida, lo que el diablo, lo que las circunstancias me querían hacer creer, es que yo estaba solo. Así es. Es que yo iba a caminar solo. Y cuando entonces volteé mi mirada al cielo y vi a mi Padre, entendí que Él era mi amigo, que Él era mi Padre, que Él era mi sanador, mi sustentador, mi libertador. Wow. Y pude conocer verdaderamente el amor de Dios como un Padre, no solamente como mi Dios, sino como un Padre. Así que el mejor consejo que yo les puedo dar es: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás verdaderamente vendrá por añadidura. Wow. Hace 8 días, 15 días que me tocó el privilegio de compartir la palabra, decía, si un consejo te puedo dar es quédate con el abrazo del Padre. Totalmente. Quédate con el abrazo del Padre, porque
Él es el único que nos va a entender en los momentos difíciles. Totalmente. Y sus manos van a llegar a donde el hombre no pudo llegar, ni el psicólogo pudo llegar, que me decías, me mandaron con un psicólogo, ¿verdad? Donde ni la mano del psicólogo puede llegar, solamente la mano de Dios. Y tengan cuidado donde ponen sus afectos. Sí, sí, sí. Mis inseguridades, mis afectos se pusieron en manos de Dios. Uh-huh. Pero al mismo tiempo volteé y pude hallar el bien en Lore y mis afectos se pudieron poner en ella. Entonces, que tengan mucho cuidado. Si algo le pudiera decir a los jóvenes es que tengan mucho cuidado y que Dios hable a sus corazones para saber en quién ponen sus afectos. Wow. ¿No? Wow. Pues qué bonita enseñanza, qué bonita historia. Una historia que estoy segura y estoy muy segura que va a ministrar tu vida y tu corazón. Y si eres mamá y uno de tus hijos está pasando a lo mejor por una situación igual que tu papi haya fallecido o que mami se haya ido, ponle este video también, esta historia. Creo que va, y estoy segura que va a penetrar su alma y su espíritu. Algo que me queda muy claro nuevamente es el poder del perdón. Así es. Nuevamente. Así es. Perdonar a papá, aún a Dios, ¿no? Así es. Porque yo sí, porque yo no, ¿verdad? Cuando veías a las familias contentas que llegaban a la iglesia y decías, pero ¿por qué él sí puede dar un testimonio y yo no con mi papá, no? Totalmente. El poder del perdón, wow, es lo que ha marcado, yo creo que cada entrevista, cada persona tan valiosa que ha estado aquí, nos ha marcado con el poder del perdón, hijo. Y ahora es otro estilo de ¿cómo te dijera? Otra manera, otra modalidad de perdonar. Totalmente. ¿Sí? Quisiera darte un regalo que es pequeño, pero mira, casi a todas mis invitadas les he dado una mariposa, ¿verdad? Porque amo la mariposa, me encanta el poder de la transformación. Y en este caso, a ti que eres un varón, quisiera darte esta hormiguita. Híjoles, hijo. Si vemos el poder de la hormiguita en cuestión de cómo construye, cómo son proveedoras, ¿verdad? Cómo almacenan para el verano, cómo ellas solitas se procuran entre ellas. Si viene un insectito, entre todas corren, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí. Y ¿sabes qué, hijo? Esta hormiguita te la quiero regalar con todo mi corazón porque eres un hombre muy proveedor. Muchas gracias. Como esta hormiguita, eres muy trabajador. Nos consta que eres muy trabajador, hijo. No permitas que nadie te robe eso. Y el ser proveedor, sé que lo haces porque amas a tu familia. Y el ser constructor, como estas hormiguitas, si nosotros nos vamos a todo lo que es abajo, el ser constructor en todo lo que has construido en tu vida, hijo, nunca permitas que nada ni nadie te lo robe. ¿Sí? Y bueno, pues aquí tiene el micrófono. Porque algo que Dios, aparte de que Dios te ha bendecido mucho con tu propia empresa, no has dejado de servir a Dios. Y eso, hijo, es digno de admirarse. Y quiero decirles que aparte de tener su empresa, aparte de ser papá, aparte de ser esposo, quiero decirles que él nunca ha dejado de servir a Dios. Nunca. Siempre ha estado aquí. Y algo que quiero que sirva como de aprendizaje es que él siendo jefe, él mandando, por así decirlo, él viene aquí y hay un líder de alabanza, él se somete al líder de alabanza, él viene aquí como un hijo de Dios, y es algo que admiramos mucho de ti, hijo, porque cuando después te vemos en otras esferas y dijimos, wow, ¿no? Y luego te vemos acá en la iglesia y dijimos, wow, o sea, eso es digno de admirar, hijo. Y te lo doy con todo mi corazón, te lo doy con todo mi... Espero que te guste. Está padrísimo. Está padrísima. Y amigos, nos quedamos con esta hermosa enseñanza. Gracias, Isaac. Gracias. Muchas gracias por tomarte el tiempo. En verdad, gracias por tomarte el tiempo. Y gracias por abrirnos tu corazón. Sé que va a ser de mucha bendición este testimonio. Y bueno, pues queridos amigos, amigas, gracias por seguirnos hasta este momento. No hay más que
que darle las gracias a Dios porque hasta aquí que Dios ha sido fiel. Así es. Así que nos despedimos y nos vemos el próximo capítulo en Sin Maquillaje. Bye.